Hebreos capítulo 4, versículo 12, hermanos, por favor. Tenemos el texto de memoria ahí. Hebreos 4, 12, un texto muy conocido. Lo más probable es que usted ya lo sepa de memoria. Hebreos 4, verso 12. Vamos, hermanos, a leer desde el 11, versículo 11, por favor, Hebreos 4, 11, y vamos a leer hasta el 13 nada más, 3 versículos. Vamos a leer todos juntos, ¿les parece, hermanos? Dice allí Hebreos capítulo 4, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a centrarnos ahí, hermanos, en el versículo número 12, y ese lo vamos en esta mañana a memorizar. Si usted no lo sabe, y si ya lo sabe, bueno, como quiera ayúdenos a repetirlo. Dice ahí, hermanos, Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Una vez más, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Alguien me lo puede decir, hermanos, ya, de memoria? Hebreos 4:12. A ver, hermano, ¿quién lo puede decir? Ajá, ese es Hebreos 4:12. ¿Alguien más, hermanos, que lo pueda decir, por favor? Hebreos 4:12. ¿No? ¿Nadie más? ¿Lo repetimos otra vez, hermanos? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿No? ¿Nadie más lo puede decir, hermanos? Bueno, ahorita al final, a ver si tenemos oportunidad todavía de decirlo. Bueno, esta lección de esta mañana se llama, hermanos, la revelación divina en forma práctica. Mirábamos, hermanos, el domingo pasado la revelación divina también, pero de una forma comprobable. Me parece que ese era el tema, la revelación divina en forma comprobable. Y para eso, bueno, mirábamos datos acerca de los lugares que menciona la Biblia que aún existen en la actualidad. Por ejemplo, los datos del Nuevo Testamento, y hablábamos del estanque de Siloé, de Gamaliel, de Calle Derecha. Hablábamos de datos del Antiguo Testamento como el origen del pueblo hebreo que aún permanece, la Torre de Babel, el nombre Abraham,
y las murallas de Jericó. Mirábamos datos de esa clase para comprobar realmente que lo que la Biblia menciona, hermanos, es real aún en nuestros días. Y también mencionábamos algo del país de Egipto también. Actualmente, hermanos, todavía el país de Egipto sigue en pie, al igual que el país de Israel o la nación judía, siguen en pie. Y hermanos, solamente datos para comprobar que la Biblia es verídica. Pero luego también vamos a ver esta mañana, hermanos, algunos datos sobre la revelación divina en forma práctica. Y esto, miren, nos va en las dos lecciones pasadas, hermano, que ya miramos, vimos que la revelación de Dios, y cuando hablamos de la revelación de Dios, hablamos de la Biblia, hermano, en específico. Hablamos de la palabra de Dios o de este libro que tenemos actualmente como la palabra de Dios. En las dos lecciones pasadas vimos que la revelación de Dios es comprensible, tiene un mensaje, hermanos, que se puede entender, que se puede comprender. También miramos, hermano, que es comprobable. La palabra de Dios se puede comprobar. Y eso, hermanos, no sucede con otros libros. Por ejemplo, el libro de Mormón, hermano, el libro del Mormón o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es un libro, hermanos, del cual no se pueden comprobar los datos que ese libro tiene. Hay montañas que ese libro menciona que no existen, hay ríos que ese libro menciona que no existen, hay ciudades que ese libro menciona que no existen. Simplemente, hermanos, el libro las menciona, pero no se ha podido comprobar, ni nunca los arqueólogos han sacado de entre el polvo alguna ciudad de las que se mencionan en el libro de Mormón. Y es algo que no sucede con la Biblia. En la Biblia tenemos muchos datos que todavía, le repito, se pueden comprobar. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de que la Biblia comunica, hermanos, un mensaje a los hombres. La Biblia comunica un mensaje a los hombres. Dicho mensaje está al alcance del entendimiento humano. Cualquier persona, hermano, podemos entender la Biblia. Miren, para poder entender la Biblia no se necesita ni siquiera ir a la primaria, hermanos. Ahora, lógicamente tenemos que saber leer y para poder leer la Biblia, pero hay personas, hermanos, que inclusive, hermano, yo he conocido que no saben leer, nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, pero como quiera, ellos pueden entender el mensaje de Dios, el mensaje que está escrito en la Biblia. Entonces, el mensaje de la Biblia, hermanos, es un mensaje al alcance del entendimiento humano. Dios nos ha dado 5 sentidos a los seres humanos. Nos ha dado un entendimiento. Y ese entendimiento, hermanos, es suficiente para poder entender la palabra de Dios. Pero además, este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, es un mensaje exacto y verdadero. El versículo de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada afilada. La Biblia es viva y eficaz, es decir, funciona. Cuando alguien acepta el mensaje de Dios y deja penetrar ese mensaje en su corazón, ese mensaje de Dios funciona, transforma la vida, cambia los pensamientos, cambia al hombre, cambia a la mujer. Hermanos, es un mensaje efectivo y exacto. Todo esto satisface las exigencias del ser humano. Usted no encuentra, hermanos, un problema, usted no va a tener nunca un problema que no encuentre la respuesta a ese problema o la solución a ese problema en la palabra de Dios. Todos los problemas de la raza humana están tratados en la palabra de Dios. Dios así lo decidió. Pero, ¿qué de su aplicación personal a la vida de los hombres? ¿La Biblia tendrá un mensaje práctico o será simplemente un montón de libros teóricos? ¿Usted qué piensa? ¿Qué de la aplicación personal a la vida de los hombres? ¿Contiene la Biblia un mensaje práctico o solamente será una filosofía
misteriosa y complicada. Un montón de cosas difíciles de entender y de llevar. Ahora, este es el tema que nos va a ocupar en esta mañana, en esta lección, la revelación divina en forma práctica, como ya dijimos. Yo estoy convencido, hermanos, de que la Biblia contiene un mensaje práctico. Lo que usted encuentra en la Biblia se puede practicar. Y hermano, esto no es nuevo. Por ejemplo, si nos vamos a los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, claramente la Biblia dice: no matarás. ¿Quién no puede entender esa palabra? No matarás. Y eso realmente se puede llevar a cabo en la vida. No codiciarás. También es algo que se puede comprender y se puede llevar a cabo en la vida cotidiana. Entonces, número 1, la Biblia es práctica en su aspecto teológico. Cuando hablamos de teología en la Biblia, la palabra teología simplemente es conocimiento de Dios, hermano. Conocimiento acerca de Dios. Esa es la teología, hermano. Si lo simplificamos de esa forma, es práctica en su aspecto teológico. Nosotros como seres humanos podemos, hermanos, conocer a Dios. A propósito, ese es el propósito principal de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de entender la Biblia, de buscar la voluntad de Dios para nosotros en la Biblia. Ese es todo el propósito, llegar a conocer más a Dios. Si no lo hacemos con ese propósito, entonces hemos fallado. Ahora, yo sé que gente lee la Biblia con el propósito de poder rebatir o debatir o contradecir a alguien más. Ese no es un buen propósito, hermano, la verdad. Debemos leer la Biblia para conocer más a Dios. Entonces, en el aspecto teológico, la revelación divina, es decir, la Biblia, no es una teología sofisticada o complicada o difícil de llevar. La Biblia no trata de asuntos especulativos o abstractos, así como que la Biblia quiere decir algo pero no lo dice. No, la Biblia lo que quiere, el mensaje de la Biblia es lo que quiere decir la Biblia. Amén. Lo que dice la Biblia es lo que Dios quiso que supiéramos. Ahora, déjeme explicar algo aquí. La pregunta tal vez sea: ¿y por qué hay cosas difíciles en la Biblia de entender? Bueno, porque la Biblia es la mente de Dios. Y tal vez nos quede alguna duda, hermanos, pero dice la Biblia que un día en el cielo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, nos van a ser reveladas, hermano. Podremos un día en el cielo comprender completamente y al 100% todo el mensaje de la Biblia. Pero lo importante aquí, hermanos, es que comprendamos lo suficiente para poder llegar a Dios, hermanos. Eso es lo importante. Que podamos entender el mensaje suficientemente como para llegar a Dios. Entonces, la Biblia habla de asuntos bien familiares para el ser humano. La Biblia habla, por ejemplo, del matrimonio, de la familia. ¿De qué más, hermanos? ¿Qué más ha visto usted que habla la Biblia? La crianza de los hijos, el comportamiento de nosotros los hijos con nuestros padres. ¿De qué más habla la Biblia, hermanos? Las promesas de Dios para nosotros, hermano. Oiga, son miles y miles de promesas de Dios. Hay una promesa que en lo particular me encanta y es la promesa de Cristo en Mateo 28:20, donde dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonita promesa esa, ¿verdad, hermanos? En estos momentos, en estos días tan difíciles, es bueno saber una promesa tan preciosa como esa, que Él está con nosotros. Otro tema, ¿alguien más habló? Yo escuché otra voz por ahí. De la salvación, el mensaje de la salvación o vida eterna
que hermanos, nos sirve y nos servirá y le sirve a todo ser humano. Entonces, es lo que le digo, temas completamente familiares, temas completamente comprensibles para nosotros como seres humanos, y eso es lo que encontramos en la Biblia. No, le repito, la Biblia no está 100% cargada de puros misterios ahora, yo sé que el Vaticano en el siglo XV, por ahí siglo XVI, metió mucho miedo a los filigreses de la Iglesia Católica, de que si ellos leían la Biblia y la interpretaban por sí mismos, se volverían locos. Eso no sucede, hermano. Sucede lo contrario. Nos volvemos cuerdos cuando estudiamos la palabra de Dios. Amén. Realmente nuestros pensamientos se ubican, nuestros pensamientos se centran y se ubican en el rumbo correcto, nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, no hay ningún problema con leer la Biblia, con escudriñarla, con leerla todos los días, con amarla, con preferirla sobre cualquier libro. Hermanos, no hay ningún problema con que usted pase horas y horas leyendo la Biblia. No hay ningún problema con eso, es todo lo contrario. Vamos a poder ser mejores personas, mejores vecinos, mejores esposos, usted mejor esposa, mejores yernos, mejores suegros, mejores hijos, mejores padres. Oiga, la vida completamente se mejora al 100% cuando le hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces la Biblia es práctica en su aspecto teológico. Número 1, describiendo la naturaleza de Dios. La Biblia nos describe a Dios, hermano, nos dice cómo es Dios, lo que ha hecho Dios, cómo es Él. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor también, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Hermano, que de tal forma nos amó que nos dio a su Hijo. Bueno, la Biblia describe completamente la naturaleza de Dios. Lo que de Dios conocemos, hermanos, lo hemos aprendido en su mayoría, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde? En la Biblia. Lo que de Dios conocemos es lo que la Biblia nos revela. Ahora, yo sé que la creación también habla de Dios, pero hermanos, realmente, hermanos, la Biblia es la que habla más fuerte de Dios y más claramente. Sin embargo, la Biblia no nos da una lista fría de los atributos de Dios o de sus nombres. Por ejemplo, tanto unos como otros, tanto atributos de Dios como nombres de Dios, vienen entretejidos en las situaciones específicas de la vida. En cada caso, la revelación de la persona de Dios viene a suplir una necesidad nuestra específica, así como la Biblia nos revela algunas características de la divinidad, sus nombres y sus atributos. Por ejemplo, vamos a empezar un poquito a ver los nombres de Dios, algunos nombres que la Biblia le da a Dios, porque hay varios nombres. Mire, aquí está, nombres de Dios: Jehová Rafa. Jehová Rafa, hermanos, en la Biblia, vamos a ir a Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Hermana Dulce, allá está la cuna, hermana, si quiere llevar sus bebés. Si hay hermanas en la cuna. Buenos días, hermana, pásele. ¿Encontró 15:26 de Éxodo? ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? ¿Alguien lo puede leer? 15:26 de Éxodo. Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Esa palabra sanadores en el original es Rafa, algunos dicen Rafa también, como usted lo quiera mencionar. Realmente ninguno aquí sabemos hebreo, entonces como usted lo quiera mencionar. Entonces Rafa o Rafa,
Entonces es un atributo de Dios, hermano, donde Dios es el sanador. Él le está prometiendo a Israel que Él es Jehová su sanador. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, cuando hablamos de nosotros también, pues ¿quién es el que nos da la salud? Es Dios. Siempre que tomamos un medicamento porque nos duele algo, bueno, primeramente el Señor, que este medicamento, esta medicina me haga efecto, ¿verdad, hermanos? Pero nuestra confianza no está tanto en la medicina ni en el doctor de X, sino en la salud que viene de parte de Dios, porque Él es nuestro sanador. Amén. Y muchas veces Él nos ha sanado también sin necesidad de consultar un médico, ¿verdad? Dios así lo hace, simplemente debemos orar y pedirle. Ahora, yo creo que usted también puede consultar un doctor, no me malentienda. Usted, si a usted le duele algo, consulte un doctor. Amén. Si tiene dinero para pagar la consulta y el medicamento y todo eso, vaya y consúltese, no es pecado de ninguna manera. Pero sí, muchas veces nuestra sanidad ha venido directamente de Dios, porque Él es Jehová, nuestro sanador. De acuerdo a Éxodo 15:26, este nombre fue revelado al pueblo de Israel cuando se hallaba frente a Mara. Estas aguas de Mara eran aguas amargas y ellos no las podían beber. Entonces, de una forma milagrosa, Dios hace que estas aguas se conviertan en aguas dulces para que el pueblo mitigara su sed y no muriera en el desierto por deshidratación. Entonces, Dios usó un árbol para endulzar el agua. También dirigió a Moisés, lógicamente, hacia ese árbol. Y entonces, porque Él es Jehová nuestro sanador. Hoy en día, Dios sigue siendo nuestro sanador, aunque use a cirujanos o doctores o enfermeras o medicina. Él es quien vela por nuestra salud, realmente. Amén, hermanos. Número 2, Jehová Nagan. Este es otro nombre de Dios, Jehová Nagan. La palabra Nagan significa vengador, tu vengador. Vamos por favor a Deuteronomio 32:35, y en el cántico de Moisés hay una referencia a las naciones enemigas del pueblo de Israel, quienes lo atacarán y le harán daño. Como una promesa, viene entonces este nombre de Dios, porque de Él son las venganzas, hermanos. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y usted sabe eso, hermano. Nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es, lo que se nos ordena en la Biblia es perdonar. Perdonar y que Dios se encargue de la situación y de dar el pago a quien nos ha ofendido. Eso es siempre lo que recomendamos y lo que se recomienda en la palabra de Dios, porque tenemos un juez justo en los cielos, hermanos. Tenemos a alguien que pelea por nosotros, alguien que se va a encargar tarde que temprano de impartir justicia entre nosotros y nuestro oponente o quien nos haya ofendido. ¿Qué dice Deuteronomio 32:35? Por favor, hermano. Ajá. Claramente dice ahí, hermanos: mía es la venganza y la retribución. Creo que ahí nos manda una de las citas que yo le estaba mencionando, Romanos 12:19 del Nuevo Testamento y Hebreos 10:30. Amén. Dice: y a su tiempo su pie resbalará. Pero dice el primer renglón: mía es la venganza. Eso es Jehová Nagán, tu vengador, tu vengador. Y déjeme decirle algo, hermano. Mire, si nosotros dejamos la causa, cualquier causa que sea, yo no quiero saber cuál, pero cualquier problema que tengamos, puede ser con algún vecino, puede ser con alguien, hermanos, que nos eche pleito por ahí, hermanos,
o nos tenga envidia en el trabajo, no sé, suceden tantas cosas en el corazón del ser humano. Hermano, deje ese pleito por la paz. Usted no se meta en problemas. Es que el vecino me echa la basura para acá, no se la regrese. Usted júntela. Mire, dice un refrán que no viene en la Biblia, por supuesto, pero dice: si la vida te da limones, hazte una limonada. Y con este calorcito y unos hielitos, hermano, qué rica una limonada, vámonos. Entonces, hermano, deje la venganza en manos de Dios. Él lo va a arreglar todo bien y usted no va a tener ni que meter las manos y Dios va a arreglar todo. Y muchas veces Dios arregla las cosas a nuestro favor. Yo lo he visto muchas veces, hermano. Entonces, no se preocupe usted por eso, porque tenemos en los cielos alguien que defiende y pelea por su pueblo. Número 3, o inciso C. Jehová Mejiná. Así bueno, así lo estoy leyendo como se oye, Mejiná. Y mire, cuando David, le explico un poquito sobre esto. Cuando David, hermanos, al fin se vio libre de todos sus perseguidores, declaró 2 nuevos nombres de Dios: Jehová Sela, o Jehová es la roca, y Jehová Mejiná, o Jehová es mi escudo, reconociendo que lo sostuvo fuera de los dardos enemigos, porque Dios, dijo David, protege a los suyos. Entonces la palabra es Sela o Selah, que es roca, y Mejiná, que es escudo. En 2 de Samuel 22:3 usted encuentra eso. 2 de Samuel 22:3. Y nada más estamos mirando de una forma superficial, hermanos, estos nombres, porque yo sé que de cada uno de estos nombres se puede hacer todo un estudio, toda una lección para la escuela dominical, pero nada más vamos a mirar así rápidamente para abarcar un poquito más de nombres. Le dije 2 de Samuel 22:3. Hermano Javier, si lo puede leer, ¿lo tiene? 2 de Samuel 22:3. Estaba en el primero, ¿verdad? Según usted ya lo tenía, dijo: no, hombre, ya lo tengo aquí. Desde el 2, perdón, hermano, desde el 2, 22, 2 y 3. Ajá, hasta ahí. Mira, ahí está la palabra roca, que es Selah, y está también la palabra escudo, que es la palabra que le decía ahorita, Mejiná. Y esto David lo expresa no solamente aquí, también en el Salmo 18. Hay varios salmos en los que David, hermano, expresa que Dios es su refugio, que Dios es su torre fuerte, que Dios es su castillo, que Dios es su fortaleza. Y David hablaba en estos términos, bueno, porque él era un general del ejército. Él era un hombre que peleaba, se metía en diferentes guerras. De hecho, él ganó la paz, conquistó la paz por el poder de Dios, para cuando su hijo Salomón llegó al reino, y a todo David, hermanos, había conquistado todos sus enemigos alrededor y ya no había quien peleara contra Salomón. Pero es este nombre que Dios da a David: Jehová Sela, Jehová mi roca. Y hermanos, realmente, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, para nosotros también Dios debe ser eso. Él es nuestra roca, hermanos. Nuestros pies deben estar firmes en la roca. Ahora, yo sé, usted lo sabe también, la Biblia menciona que Cristo es la roca. Cristo es nuestra roca. Nuestros pies han sido puestos en la roca que es Cristo, es decir, en un fundamento sólido, en algo, hermanos, duradero, en algo que podemos apoyarnos, podemos confiar
y nunca nos va a decepcionar. Ese es Cristo, Cristo la roca. Pero también Él es nuestro escudo. El escudo normalmente era para protegerse de los ataques del enemigo. Y hermanos, si alguien nos puede, hermanos, proteger de Satanás y del mundo, pues ese es Cristo. Él es nuestro escudo también. Número 4, Jehová. Está bien difícil, hermanos. Estuve practicando, pero no me sale. Jehová Sidgenu. Jehová Sidgenu. A ver, trate de pronunciarlo, hermano. Sidgenu. Sidgenu. Le digo, está difícil, hermano. Ahora, eso, hermano, lo que significa es nuestra justicia. Es más fácil decir justicia. Nuestra justicia, ¿verdad? Jehová Sidgenu. Es Jehová nuestra justicia. Reclamando el Señor a través de Jeremías a sus líderes del pueblo israelita por su injusticia y descuido, se revela este nombre de Dios como una esperanza gozosa para el pueblo de Dios. Al mirar las injusticias que se cometen a nuestro alrededor, podemos descansar nosotros también en la esperanza, hermanos, de que un día Dios instalará un gobierno universal cuya característica será la justicia. Viene un día, hermano, en Jeremías 23:6, si usted, hermano, lo mira, lo busca, por favor, Jeremías 23:6, mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Jeremías 23:6. ¿Sí? ¿Lo tiene ya? Ahora, nuestra Biblia ya trae la palabra justicia nuestra, pero en el hebreo original viene la palabra Sidgenu. Sidgenu. Pero aquí dice ya justicia nuestra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta palabra está muy relacionada, hermanos, con la palabra, hermanos, donde Dios es nuestro vengador. Donde Dios es nuestro vengador. Pero aquí también habla de una justicia. Él nos va a hacer justicia. Ahora, a veces, hermano, pensamos, hermano, mire, yo una vez conocí a un hermano que me dijo que él era el consentido de Dios, el dedo chiquito de Dios, dijo, así me lo dijo, dándome a entender que él podía hacer lo que él quisiera, que como quiera, él la tenía bien con Dios. Y eso es un espejismo, hermano. Le digo, ¿por qué? Porque Dios sí es amor, pero también Dios es justicia. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios sí nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo. Pero si nosotros le fallamos, hermanos, la Biblia dice que nos va a aplicar disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, hermanos, porque Dios es justicia. Y aquí Jeremías nos está diciendo eso, justicia nuestra. Entonces, al mirar las injusticias que se cometen a nuestro alrededor, podemos descansar como cristianos en la esperanza de que un día Dios instalará, hermanos, un gobierno universal, y eso es en el reino milenial, por supuesto. Después ojalá podamos ver algunas lecciones sobre, ¿cómo se llama esta materia? Se me fue. Bueno, sobre la escatología, las cosas del futuro, lo que viene en el futuro. Y ahí se estudia lo que es el reino milenial, ¿no? El anticristo, todo esto. Pero hermanos, Dios instalará, hermanos, un gobierno universal cuya característica será la justicia, donde se va a impartir justicia. Actualmente usted puede ver, hermano, que en México, bueno, que es donde vivimos principalmente, y aquí nos damos cuenta de lo que sucede un poco, tal vez no nos damos cuenta mucho, pero sí algo. En México se cometen muchas injusticias, hermanos. Es una de las razones de por qué es tan difícil implementar lo que algunos han querido, que se implemente la pena de muerte en México.
Y uno de los puntos débiles de la pena de muerte, y por lo cual no se implementa, es que moriría mucho inocente. Porque un juez, hermano, aquí en México es sobornable. Si alguien le llega a un juez que está llevando un caso, hermanos, de un juicio contra alguien y le llega con una cantidad fuerte de dinero o lo amenazan, el juez declina a favor de quien no tiene la razón y ya se comete la injusticia. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ha sucedido. Y en los penales, hermanos, en los penales de nuestro país, probablemente haya muchas personas que están allí injustamente. Nada más porque el juez se vendió, porque el licenciado ya no recibió su pago debido, ya falló en contra de esta persona. Y hermanos, es tremendo eso cuando lo meditamos y lo pensamos. Pero un día, hermanos, este mundo tendrá realmente un juez justo, gobernando a alguien, hermano, que impartirá justicia, y ese es Cristo Jesús en el reino milenial. Luego, último, le doy otro nombre. Yo sé que hay más nombres teológicos, pero ahí está aquí, el Shaddai. El Shaddai es un nombre, hermano, más conocido, y esto significa más que suficiente. Jehová el Shaddai, eso es más que suficiente. En español se traduce muchas veces como todopoderoso o omnipotente, pero el nombre Shaddai se refiere más específicamente a una capacidad de sobra para proveer y sostener las riquezas. Vamos a Génesis, por ejemplo, 49:25, y miren lo que dice. Esta palabra, el Shaddai, está asociada con la riqueza o la provisión que Dios hace a sus hijos. Génesis 49:25. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, con toda libertad puede leerlo, hermano o hermana. Génesis 49:25. ¿Quién lo tiene? Correcto. Dice, por el Dios de tu padre, que ese es Abraham, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Te ayudará. Y luego dice, por el Dios Shaddai o omnipotente, el cual te bendecirá. Y luego dice, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo. Porque, hermanos, realmente, hermanos, la Biblia menciona que todo desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, cualquier bendición que llega o llegue a nuestra vida en el futuro vendrá de Dios. Y todas esas bendiciones han venido de Dios. Hermanos, y eso de bendiciones incluye absolutamente todo. La vida, la familia, el dinero, hermanos, la salud, hermano, lo que usted quiera mencionar, todo viene de Dios, del Shaddai. Entonces, hermanos, eso tiene que ver con eso, con la riqueza, con la provisión, con que nada nos falte. Y esto pues viene a significar que las riquezas son del Señor y las da a quien Él quiere, porque Él es el Shaddai. Él es el proveedor. Él es, hermanos, oigan bien, el autosuficiente para proveer, para mandar a la lluvia, para mandar, hermano, lo que sea, hermano. Él es omnipotente, hermanos. Y es uno de los atributos, hermanos, característicos de Dios. Hay atributos como omnisciente, omnipresente, pero este es el atributo que tiene que ver con la omnipotencia de Dios, que todo lo puede hacer. Y a propósito, nadie le va a preguntar por qué lo haces. Tiene que ver con nuestra vida también. Él nos da la vida
y Él, cuando Él quiere, también nos la quita. Y eso es algo que Satanás no puede hacer, hermano. Satanás no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, nada de eso, hermanos. Pero Dios sí, hermano. Eclesiastés 2:26. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Eclesiastés 2:26. Está Proverbios y luego está Eclesiastés. Y mire cómo lo expresa aquí el rey Salomón ahora. Eclesiastés 2:26. ¿No, David lo tiene? Uh-huh. Ajá, ese es. Dice ahí, dice, porque al hombre que le agrada, y esto es interesante, hermanos, por eso es tan importante agradar a Dios, hermanos, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios, para darlo al que agrada a Dios. ¿Ve cómo está esa frase? Para darlo al que agrada a Dios. ¿De dónde vienen nuestras bendiciones? Pues de Dios. ¿Quién nos ha dado lo que tenemos? Dios. ¿Quién es el que nos va a proveer lo que necesitamos? Dios. Jehová, el Shaddai. El Shaddai. Él es el que va, hermanos, a proveer lo que necesitamos. Ahora vamos a ver un poquito más de los atributos de Dios. Miramos aquí unos nombres de Dios. El Shaddai está ligado a la omnipotencia de Dios, a que Dios todo lo puede hacer. Ahora vamos a ver tres atributos nada más de Dios, hermano. Eso se llaman atributos personales de Dios. Nadie más los tiene. Ahorita yo se los mencionaba. Vamos a explicarlos un poquito. Primero, la omnipotencia que ya mencionábamos en la palabra o en el nombre El Shaddai. Entonces, bueno, vamos a ¿cómo se dice, hermanos? A repasar un poquito. Jehová Rafa. Ese es el primero que les di, que significa Jehová es mi sanador o tu sanador. Y luego, número 2, Jehová Nagam, que significa, hermanos, tu vengador. Él es el que nos defiende nuestra causa delante de nuestro enemigo. Y luego Jehová Sela y Jehová Mejiná, que significa, hermanos, Jehová es mi roca y Jehová es mi escudo. Ambas cosas, hermano, a la misma vez. Jehová es nuestra roca para pararnos, pero a la misma vez es quien nos defiende. Luego Jehová Sidgenu. Sidgenu significa, hermanos, Jehová nuestra justicia. Y luego el Shaddai también, que es más que suficiente. Amén. Nos conviene confiar en ese Dios que es más que suficiente, hermanos. Porque a veces nuestras fuerzas no van a alcanzar. En momentos de prueba, en momentos de aflicción, de dolor, o en momentos de necesidad, necesitamos un Dios más que suficiente a nuestro lado. Amén. Para que nos ayude. Luego, los atributos de Dios. Número 1, omnipotente u omnipotencia. Por lo general se entiende que la omnipotencia de Dios es nada más que la descripción de sus hechos poderosos en la creación. Se le llama todopoderoso porque sus hechos, hermanos, demuestran que lo es. Por eso se le llama todopoderoso, porque sus hechos demuestran que Él lo es. No porque el salmista pensó que sería bueno decir eso de Dios.
sino porque los hechos de Dios demuestran que efectivamente Dios es todopoderoso. Salmo 29, mire, va para ver un ejemplo entre miles de ejemplos que hay. Salmos 29, mire cómo lo menciona aquí el salmista. Salmos 29, ¿está usted ahí? ¿Ya lo encontró, hermano? Salmo 29. Dice, versículo 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria, ¿y qué más, hermanos? Y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, dad a Jehová en la hermosura de su, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Miramos a alguien caminar sobre las aguas y ese fue Jesús, por su poder. El único ser humano que ha caminado sobre las aguas después de Jesús fue Pedro. Pero de ahí en adelante, hermanos, ningún otro. Hermanos, caminar sobre las aguas se lleva poder. Se necesita poder. ¿Por qué cree que nadie más ha caminado sobre las aguas? Porque no tenemos ese poder. Verso 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esto último, ¿cómo ha luchado el hombre para tenerlo? La paz. Dijo un hombre en una ocasión, un general de un ejército, dice, vamos a conseguir la paz al precio que sea. No importa que para obtenerla tengamos que hacer la guerra. Bueno, el hombre, y actualmente, hermanos, el hombre sigue persiguiendo la paz. Y quieren la paz, y hacen tratados de paz, hacen acuerdos. De hecho, hay una organización, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que esa organización se creó, hermanos, para conciliar la paz entre todos los países del mundo. Pero ha fallado, muchas veces ha fallado. Ha fallado. Porque la paz solamente la da Dios, hermanos. Y cuando hablamos de la paz en el mundo y aún la paz en el corazón del hombre, hermanos, solamente Dios es quien da la paz. Porque Él es todopoderoso o omnipotente. Número 2, omnisciencia. Entonces la palabra omnipotente es que todo lo puede hacer. Todo lo puede o todo lo puede hacer. La palabra omnisciencia, también la experiencia personal que un individuo tuvo con Dios, puede llegar, hermanos, a hacer la descripción de otro de sus atributos. Este es el caso del Salmo 139. Ahí el salmista, mire cómo lo expresa. Salmo 139, si vamos ahí, versículos 1 al 6. Salmo 139, si alguien lo puede leer, por favor, 1 al 6.
omnisciencia. Todo lo sabe, hermano. Todo lo sabe. Hermano, ese es un atributo de Dios. Nada más Él es el que sabe todas las cosas, hermano. Amén. Dice el salmista aquí: aún no está la palabra en mi lengua, verso 4, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos. Todo lo conoce Dios, hermano, de nosotros. Y hermanos, ¿por qué? Porque Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Pero hay otro atributo que es omnipresencia, que Él está presente en todo lugar a la misma vez. No hay un solo lugar en el cual podamos escondernos de Dios. No hay un solo lugar en el cual Dios no esté. Dios está presente, hermanos, a la misma vez en todo lugar. Ahora, otra vez la aclaración: Satanás no tiene estos atributos, hermanos. Satanás no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Él no lo es, pero Dios sí. Siguiendo con la lectura del Salmo 139, hermanos, en el versículo 7 y el versículo 12, hermano Edgar, si lo puede leer, Salmo 139, 7. Salmo 139, 7. Y luego, bueno, hasta el 12, lees hasta el 12, del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, ahí también tú estás. Dios está en todas partes a la misma vez, hermano. Él no tiene que trasladarse de un lugar a otro para ver lo que está sucediendo. Mire, es por eso que Él está aquí ahorita con nosotros, y está en Monterrey, está en Torreón, está en Durango, está en Estados Unidos, donde lo busquemos, ahí está. Porque su presencia, dice la Biblia, llena toda la tierra. Omnipresencia, donde la experiencia personal del salmista, oiga, en este salmo, en estos versículos, la experiencia personal del salmista, que lógicamente es el salmista David, hermanos, descubre también que Dios está en todas partes. Como se puede ver, todos los nombres, como los atributos de Dios, hermanos, fueron revelados en la Biblia. Y están ahí, amén, no como un misterio, no como presentarnos a Dios como un misterio, como algo que no se puede describir, como algo que no se puede comprender, hermano. No, es todo lo contrario. La Biblia nos habla de Dios y nos lo revela de una forma clara. Ahora, yo sé que hay nombres complicados que no podemos casi pronunciar, pero eso no significa que no tenga una relación con el ser humano. Por ejemplo, Él es nuestro vengador, nuestro sanador, nuestro proveedor, hermanos, nuestro escudo, nuestra roca. Todo eso lo entendemos fácilmente, hermanos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Entonces, así es la revelación de la Biblia. Todos los atributos de la Biblia de Dios fueron revelados en la Biblia. Pero le digo, no en una forma sistemática, sino envueltos en una situación diferente cada vez. Así como Dios suplió las necesidades humanas de su pueblo y de aquellos años, Dios las sigue cumpliendo y Dios las sigue supliendo. Así como Dios cumplió sus promesas a su pueblo, Dios las sigue cumpliendo. Hermano, Dios no ha cambiado. De hecho, la Biblia dice, otro atributo de Él es la inmutabilidad, que Él no cambia, Él es inmutable, hermanos.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Amén. Entonces, la Biblia dice que por eso, oh hijos de Israel, no hemos sido destruidos. Porque Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana seguirá siendo el mismo. Por eso es que se da la doctrina en la Biblia de la seguridad de la vida eterna. Porque Dios no cambia. Usted es salvo hoy, si acepta a Cristo, y es salvo por toda la eternidad. Porque la palabra de Cristo, una vez dada, tiene validez. Nosotros normalmente decimos, bueno, a ver qué pasa. Eso significa que no vamos a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero ya veremos después a ver qué pasa. Dios no dice así. Lo que dice, hermanos, Hechos 16:31 es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, la revelación de Dios, hermanos, podemos pues asegurar que la revelación divina es práctica en un aspecto teológico, porque describe claramente la naturaleza de Dios, de tal forma que todos podamos entender que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios nos ayuda, que Dios está con nosotros, que Él es nuestra roca, nuestro escudo, nuestro castillo fuerte. De hecho, hay un himno que se llama así: Castillo fuerte es nuestro Dios, tomado lógicamente de uno de los salmos de David, parece que es de David. Que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos esos términos bíblicos y promesas y advertencias aún en la Biblia las podemos entender, ¿sí o no? ¿Sí, hermano? Entonces, gracias a Dios porque nos ha revelado en su palabra cosas que nosotros podemos entender, promesas que podemos comprender. Y hermanos, yo creo que si alguien, hermanos, alguien comete errores, porque sí los cometemos todavía, los errores que cometemos, fíjese bien lo que los ocasionan. Los errores que cometemos, los cometemos porque ignoramos la palabra de Dios. A veces no nos gusta oír eso, pero es la realidad. Cometemos errores porque ignoramos la palabra de Dios. Claramente la Biblia dice: mi pueblo fue, ¿qué, hermano? Porque le faltó sabiduría. Mi pueblo fue, ¿qué, hermano? No le escucho. Hay otra frase ahí, hermano. Pero todo es a causa de sabiduría, por falta de sabiduría, hermano. Porque le faltó sabiduría. Ahora, ¿dónde adquirimos la sabiduría? En la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos para nuestra vida. Ahora, a mí me asusta, hermano, fíjense bien que me asusta. Cuando un cristiano de años ya, como algunos de nosotros aquí, porque la mayoría que estamos aquí ya tenemos años en esto, no llegamos a ir a la iglesia, pero lo que me asusta es oír a cristianos de años decir: es que, hermano, yo no sé qué hacer. ¿No sabe qué hacer? ¿Por qué no sabe qué hacer? Porque no está leyendo su Biblia. Y es la razón de por qué me asusta. Porque realmente, hermanos, si no sabemos qué hacer es porque no estamos buscando en el libro de Dios la dirección de Dios. Estaba leyendo algo, hermanos. Dice: si quieres que Dios te hable, lee tu Biblia. Si quieres que Dios te hable de una forma audible, lee tu Biblia en voz alta. Porque algunos todavía andan vagando en su corazón diciendo que Dios les va a hablar
como le hablaba a Moisés, como le hablaba a aquellos grandes hombres de Dios, de una forma audible. Quieren oír la voz de Dios a través de un trueno, a través de un, no sé, así. ¡Hey! ¡Ah! No, hermano. Dios nos ha dejado su palabra, su revelación escrita. Si quiere usted escuchar la voz de Dios de una forma audible, pues lea su Biblia en voz alta. Y Dios le va a hablar también en voz alta. Pero necesitamos leer la Biblia, hermano. Ahí tenemos toda la solución a nuestras vidas. Amén. Próxima semana seguimos, hermano, viendo algo más sobre esto. Vamos con el texto de memoria, hermanos, que es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Otra vez lo repetimos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese hasta dónde tiene efecto la Biblia, hasta cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras intenciones y cambiar nuestro corazón.